Buenos días con todos, ¿cómo les van a escuchar? Buenos días, Inge, sí se le escucho. Chévere, vamos a empezar con la lista. Está Eric Almeida, Nicolai Oblestia, Presente, Inge, buenos días. buen día. Melanie Borges, Presente, Inge, buenos días. buen día. Gregory Borja, Presente, Inge, buenos días. buen día. Javier Cabascango, Presente, profe, buenos días. buen día. Manuel Cando, Presente, Inge, buenos días. buen día. Diego Cárdenas, Ana María Chico, Presente, Inge. Andrea, perdón, y Edison Echeverría, Presente, Inge. Luis Felipe Enríquez, Presente, Inge. Buenos días. buen día. Diego Enríquez, Presente, Inge, buenos días. buen día. David Espinosa, Presente, Inge, buenos días. buen día. Carla Flores, Presente, buenos días. buen día. Victoria González, Presente, Inge. Anthony Guerrero, Buenos días, Inge, presente. buen día. Nicolás Herrera, Buen día, ingeniero, presente. buen día. Francisco Herrera, Buenos días, Inge, presente. buen día. Salomón Jaya, Buenos días, Inge, presente. buen día. David Lujmania, Buenos días, Inge, presente. buen día. Yaciel Narváez, Buenos días, Inge, presente. buen día. Wilson Obando, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Leandro Ordóñez, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Jennifer Pillajo, Buenos días, Inge, presente. buen día. Camila Remache, Presente, Inge, buenos días. buen día. John Salazar, Presente, profe, buenos días. buen día. Doménica Toro, Presente, Inge, buenos días. buen día. Sandra Viera, Presente. Luis Villamarín, Presente, Inge, buenos días. no se olviden con ustedes, todavía tenemos, más bien dicho, tenemos el examen para el día lunes después del feriado. Entonces quedamos hoy día en hacer una pequeña revisión y a manera de tutoría, por favor. Entonces, hicimos el ejercicio de tuberías en serie. ¿Sí estamos todos claros con esto? La verdad sí quisiera que se motiven ustedes porque justo estábamos en una reunión del área de hidráulica y sanitaria y nos están pidiendo que les reforcemos todo lo que son conceptos de pérdidas, etcétera, etcétera, todo lo que es conductos a presión, porque eh, parece que cuando llegan al séptimo nivel, octavo nivel en sanitaria, ya muchos dicen que no se acuerdan o que hay cosas que no han revisado. Entonces, la idea es que ustedes se motiven ahorita, que revisen la materia, que pregunten todo lo que puedan y de esta forma nosotros vamos a ir mejorando esta situación, ¿no? Entonces tengamos en cuenta, por eso yo les he estado mandando bastantes ejercicios. Hasta ahora no he tenido ninguna pregunta acerca de los ejercicios que han hecho, entonces eso me da a entender que tienen claro el panorama. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso en cuenta para poder eh, avanzar sin problema y que les sirva a ustedes, ¿no? Porque tengan en cuenta que lo que estamos viendo ahorita es la base de todas las materias que traten acerca de la hidráulica. Por eso les digo, es importante que nosotros vayamos aclarando el panorama, especialmente en cuanto a lo que es de los usos de ecuaciones para determinar pérdidas. Entonces, ¿estamos claros con esto? Sí, Inge. Ya, perfecto.
Entonces vamos a continuar un poco con la materia. Vamos a seguir generando un poco de teoría. Aquí, para tuberías en serie o compuestas, nosotros tenemos esta ecuación de acá, en función del diámetro, varios parámetros más, ¿no? Tenemos la rugosidad absoluta, longitud, caudal, gravedad, pérdidas que se generan. Nuevamente aquí tenemos viscosidad, caudal, longitud, gravedad y pérdidas. La idea de esta ecuación es que nos dé una razón del diámetro más pequeño que nosotros podríamos utilizar para cierto flujo en una tubería, en función de la caída de presión que nosotros quisiéramos tener. Entonces, en esencia es una ecuación obtenida a partir de Colebrook-White, o sea, en función de Darcy-Weisbach. Y en esencia nos sirve para determinar qué diámetro tendríamos que tener para limitar las pérdidas. No es algo tan común ya en la aplicación. ¿Por qué no es tan común? Porque nosotros vamos a ver que, no, por lo general no nos dicen máximo puedes tener 2 metros de pérdida o 3 metros de pérdida, sino por lo general nosotros tenemos un sistema y queremos ver qué caudal fluirá por ese sistema con tales características. Entonces, por eso no es una ecuación tan conocida, pero les pongo aquí porque realmente en algunos casos, especialmente en la teoría, nos podría ayudar. ¿Sí está claro entonces la aplicabilidad de esta ecuación? Inge, la E que está elevado al 1,25 es la rugosidad. Sí, Ya, Inge. Entonces esto solo se aplica para el diámetro más pequeño, nada más. sí, para generar las pérdidas, ¿no? O sea, en esencia ustedes dicen, como en el ejercicio que estábamos haciendo antes, pues, ¿se acuerdan el ejercicio que les decía que tienen máximo que tener 90 centímetros de pérdidas? Para ese tipo de situaciones se da esta ecuación. Puede ser una buena opción. Aquí les voy a poner otra ecuación que yo considero que es bastante más útil, porque esta sí tiene aplicabilidad en la realidad. Esta ecuación de acá abajo, en cambio, nos sirve para generar un predimensionamiento en sistemas de bombeo. ¿Dónde me falta aquí? Solo poner paréntesis. Entonces, esta ecuación que les he puesto aquí abajo, les pongo porque esta va a ser mucho más útil en la práctica. Cuando ustedes tienen un sistema de bombeo y ustedes tienen, por ejemplo, un dato del tiempo de bombeo durante el día y el caudal de diseño del sistema, esta ecuación nos sirve para generar un predimensionamiento del diámetro. ¿Para qué creen que nos puede servir un predimensionamiento? ¿Qué me dices, Doménica Toro? Como para estimar el diámetro de uso que, o sea, sería óptimo para utilizar o tener una idea. Es más que para ver cuál sea el óptimo, para tener una idea del diámetro. Porque, a ver, si yo les digo, tengo este sistema de acá, y este sistema va a tener un caudal de 100 litros por segundo, ¿qué diámetro le pondrían a la tubería? Diciendo que es una tubería de acero. ¿Qué dirías tú, Doménica? Mm, o sea, ya solo según, o sea, ese dato del caudal, yo le pusiera, a ver, o sea, tendría que verle en la... Exacto, ¿no es cierto? No tienes idea. Y sí. eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque no tenemos
todavía claro un concepto de realmente cuánto caudal puede ir por qué tubería, por qué diámetro. Entonces, para esto nos sirve esta ecuación. Si nosotros decimos, bueno, la bomba va a funcionar las 24 horas, pues el periodo son 24 horas, tendríamos 1.2 por 24 sobre 24 elevado al 1 a 25, y si el caudal son 100, pues aquí tenemos la raíz de 100. Y yo ya tendría una idea de qué diámetro de tubería podría utilizar para ese sistema. ¿Sí me siguen? Inge, disculpe, no le escuché la T, el tiempo en horas. Tiempo de bombeo. Ya. Pues me parece que es importante porque los sistemas en serie se dan bastante en lo que son sistemas de bombeo. Entonces, vale la pena que tengan esta ecuación a la mano porque para tener una idea de cuál podría ser el diámetro, vale la pena. Entonces, aquí nos da un diámetro, digamos, 0,40. Entonces, nosotros sabemos que ya podemos diseñar este sistema con un rango, ¿no? Podemos decir cero, ¿qué pasa si le pongo 0,35, 0,40, 0,45? Y ahí digo, chuta, veamos qué pasa con 0,30, ¿no? Capaz que sí funciona, o con 0,50. Entonces yo ya tengo un rango de tuberías de las cuales voy a tener las de los cuadros de los fabricantes, y con eso ya podemos trabajar mucho mejor. Entonces, si me siguen con esto, Sí, Inge. todos, porque es importante, este tipo de ecuaciones nos Sí. ayudan para darnos idea. Y créanme que es importante porque no es que después ya es facilito, ¿no? Y les dicen, bueno, ahora vamos a trabajar con 300 litros por segundo y usted dice, ah, entonces usemos un diámetro de 20 pulgadas. No, no va por ahí la cosa. Hay que hacer un predimensionamiento para saber cuál es el diámetro más conveniente. ¿El tiempo de bombeo en qué iría, Inge? ¿En segundos? ¿Perdón? ¿El tiempo de bombeo estaría dado en segundos o No, minutos? pues si estamos hablando de 24 horas acá, tendría que ser en horas. ¿Sí? Está sacándole como un porcentaje en función de las 24 horas que tiene el día. Listo. ¿Por qué esta parte de aquí? Porque normalmente hay sistemas que no trabajan las 24 horas. Por ejemplo, hay sistemas que dirán las bombas van a trabajar solo 20 horas al día. Entonces, nosotros necesitamos maximizarle al caudal porque en 20 horas tenemos que cumplir el caudal de todo el día. Entonces, por ahí va ese análisis. En muchos casos hay sistemas intermitentes de bombeo que no funcionan todo el tiempo. ¿Está claro ahí? Sí, Inge. Perfecto, entonces. Bueno, ejercicios ya hicimos, yo creo que el que hicimos es bastante bueno, pero aquí tienen varios ejercicios que espero que los hagan. Igual les voy a mandar algunos para la próxima semana. Entonces, de una vez les voy a poner como parte de las tareas, están en el área de consultas. Quiero que ustedes hagan el análisis de 5 sistemas en serie y 5 sistemas en paralelo. ¿Sí? Que busquen ejercicios, los inventen ustedes, ya van a ver cómo son en paralelo ahorita. La idea es que sigamos trabajando en esto. Estos sistemas, por favor, que usemos las diferentes ecuaciones, o sea, quiero ver las 3 ecuaciones más las pérdidas menores. Ahí le pueden incluir una válvula por aquí, o decir que acá tiene un coeficiente K de 0,8. Pueden trabajar como una Y. Entonces, si me siguen, ¿O sea, solo 5 ejercicios o 5 de cada una? 5 de sistemas en serie y 5 de sistemas en paralelo. ¿Esto para cuándo sería, profe? Esto quedaría para, hoy es miércoles, el lunes tendríamos el examen con ustedes, entonces para el miércoles.
13 de octubre. ¿Estamos? Inge, eso también es en grupo, ¿verdad? Y en grupo, todas las tareas de estas en grupo. Pero porfa, si es que se les presentan dudas, conversen conmigo. Vamos a generar tutorías, lo que sea. La idea es que ustedes tengan claro todo este manejo. Lo mismo, si alguien del grupo no hace nada, están en toda la libertad de avisarme y no se le contemplará como parte de los trabajos. Tengan en cuenta, la idea es que todos hagan parte de estos trabajos. ¿Sí me siguen todos? Sí. Ya, espero que sí. Entonces, dentro de lo que son ahora las tuberías de paralelo, nosotros tenemos un análisis un poquito diferente. Decimos que varias tuberías están conectadas en paralelo cuando el flujo original, o sea, el caudal original, se ramifica en dos o más tuberías. Entonces aquí tenemos una ramificación en dos, pero esta ramificación podría ser en tres, por ejemplo, o en cuatro. Y estas tuberías tienen que volver a unirse de nuevo aguas abajo. Esta es la parte importante. Aquí nosotros tenemos un fluido que va desde A hacia B, se divide una parte entre B, C, E y otra parte entre B, D, E. Entonces, llega el caudal total que teníamos por la parte A hasta la parte F. Tenemos puntos de convergencia que serían estos dos. Y en esencia, tenemos un sistema en donde se dividen los caudales de manera momentánea. Ahora, ¿cuál creen que sería la utilidad de este tipo de sistemas? ¿Qué me dices, Andrea Chico? No sé, pienso como tal vez en reservorios, ¿Por qué en o sea, reservorios? o sea, o sea, como que cuando se empiezan las tuberías a dividir y luego al final termina en algún depósito o en el mismo reservorio. ¿Y por qué las dividiríamos? Porque voy a tener diferentes puntos de conexión. ¿Puntos de conexión de qué tipo? ¿A qué te refieres con eso? Mm, ¿Por dónde iría el análisis? o también no podría ser como de alcantarillado. ¿El alcantarillado? ¿Cómo así? O sea, como que va a haber diferentes tuberías que están conectadas a a los diferentes domicilios y van a terminar en el alcantarillado. Mm, no tanto. En esencia, el alcantarillado no es a presión, ¿no? Y en esencia estamos hablando de tuberías en paralelo funcionando en sistemas a presión. Entonces ahí ya tendríamos una Sería para un diferencia sistema de total. bomba. Con un sistema de bombas podría ser una opción. En esencia, sí, para un sistema de bombeo podríamos utilizar un sistema de tuberías en paralelo. Si es que yo coloco aquí una bomba y aquí otra bomba, este en esencia es un sistema de bombeo en paralelo. ¿Por qué podríamos generar un sistema de bombeo en paralelo así? En vez de poner las dos bombas aquí. Porque como usted dice, está diseñado para, o sea, llevar cantidad de fluidos a presión, entonces no sería correcto poner dos bombas en un mismo sitio porque generaría distintas presiones y eso mejor dañaría la tubería.
Un tanto, bueno, nosotros debemos determinar cuál debería ser el espesor de la tubería para que no se dañe por la presión, ¿no? Es parte de los diseños que tenemos que hacer. Pero ahora, este sistema, o sea, si es que esta tubería no existiera, ¿no? Es totalmente útil, es funcional y se conoce como un sistema de bombeo en serie. ¿Por qué en serie? Porque está una bomba en serie con la otra. ¿Para qué nos sirve un sistema de bombeo en serie? Para incrementar la altura de bombeo, ¿no es cierto? Yo coloco varias bombas en serie porque ya sea que comprar una sola bomba de 50 HP es muy caro y prefiero comprar dos de 25, o ya sea porque me conviene debido a que no todo el día está funcionando todo el caudal, entonces yo puedo poner 3 bombas en serie y de repente el tiempo que todavía no necesito que funcionen las 3, solo trabajan 2. También puede darse ese caso. Y por el otro lado, lo que acabamos de mencionar, si tengo una bomba abajo y una bomba arriba, se conoce como un sistema en paralelo de bombeo. ¿Cuál es la razón de usar un sistema en paralelo de bombeo? Sumar caudales. Sumo el caudal de aquí y sumo el caudal de acá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un sistema que está funcionando y yo quiero incrementar el caudal, puedo colocar de esta forma un sistema de tuberías y bombas en paralelo para sumar mayor caudal y abastecer al sistema que requiere más caudal, por ejemplo. ¿Sí está claro esto? ¿Qué me dicen? Profe, yo me perdí un poco. ¿Puede repetir, por favor? ¿En qué parte? Solo en esta parte del caudal de lo que dividió lo que está en rojo. Ujú. Ahí no es que no escuché bien porque se me está trabando. Sí, sí, yo sí te escucho. En esencia, aquí tengo un sistema de bombeo en paralelo. Bomba acá, bomba acá. Y hemos visto las líneas de energía. ¿Cómo irían para ti las líneas de energía en este caso? Saldrían igual desde el tanque. Desde el nivel del agua, perfecto. De ahí, Iría como que recto hasta B. no recto. No, no recto, pero Un bajando. poco de caída, perfecto. Hasta D. Después, Y de ahí, en la ramificación, no sé si se dividiría en dos o simplemente seguiría hasta la bomba y en la bomba subiría de nuevo. perfecto. Llega hasta la bomba, y ahí es un punto importante. Cuando tenemos bombas en paralelo, dibujamos la línea de energía para una de las bombas y para la otra vamos a tener exactamente la misma línea. Entonces aquí tenemos un cambio de tubería, ¿no es cierto? El diámetro de la tubería BDE debería ser menor que la AB. ¿Por qué estamos teniendo 2 tuberías donde había una? Pues aquí se produce un cambio dependiente en las pérdidas. ¿Por qué un cambio dependiente? Porque las pérdidas no van a ser iguales. ¿Sí está claro eso? Sí. Llegamos a la bomba, se produce el incremento de energía, tenemos pérdidas hasta E, y después nuevamente necesitamos un cambio de diámetro. Este diámetro normalmente es más grande que los de acá. Entonces tenemos un cambio dependiente, digamos algo así, exagerado un poco. Y después continúa, que podemos asumir que el último tramo es un solo diámetro. Entonces una sola pendiente hasta el final. Esta sería la línea de energía. Habiendo dicho esto, si se me daña esta bomba de acá, ¿crees que este sistema podría seguir funcionando con esta misma línea de energía? Yo creo que sí, Inge, porque estaríamos haciendo solo para la bomba de abajo, la línea de energía. Perfecto, sí. Vimos que las dos líneas son iguales, por eso se superponen. Entonces, con una bomba, un sistema en paralelo sí puede trabajar. Y esas son las características. Puede trabajar sin ningún problema. ¿Cuál es la situación? Que el caudal final que vamos a tener va a ser menor porque obviamente la otra bomba no está trabajando.
¿Sí está claro? Sí. ¿Alguien me decía algo más? Una pregunta. Ajá. ¿Hay alguna posibilidad, supongamos, en este caso, que se dañe un lado de la bomba, pero por el otro lado de la bomba pase el mismo caudal que pasaba antes? Es decir, un diseño que en caso de que se dañe una no perdamos ni caudal ni velocidad. No, no, la verdad no puedes, porque en esencia, ¿para qué tienes dos si puede pasar lo mismo con una? ¿Me sigues? O sea, la idea de esto es más bien separar los sistemas para poder incrementar el caudal. ¿Qué pasa? Ya en la realidad, aquí tenemos estaciones de bombeo. La estación de bombeo es una caseta donde están las bombas. Y yo en cada lado necesito una bomba de emergencia para evitar el problema que tú me dices. Si se daña la una, la de emergencia empieza a funcionar sin problema y nosotros le damos mantenimiento o le arreglamos a la bomba principal. ¿Sí está claro? Sí, y esto usualmente en dónde, o sea, en dónde vemos. Esto en cualquier sistema que requieras de incrementar caudal. Ok. Normalmente en sistemas de agua potable se puede usar esto. No es lo más común, ¿no? Porque claro, tú dices, bueno, mejor pongo, ¿para qué me hago el problema y le pongo una bomba gigante que me abastezca más caudal? ¿Cuál es el problema de eso? Que una bomba gigante es muy cara. Entonces, ya cuando necesitamos realmente mejorar el caudal, este sistema es útil. Ejemplo podría ser en sistemas de agua potable que están en desuso y queremos mejorar caudales. Y podría ser sistemas de riego donde se quieren mejorar caudales. Entonces, sí hay opciones de uso de este tipo de sistemas, pero es más común trabajar con sistemas en serie que en paralelo. ¿Sí está claro? Inge, yo tengo una pregunta. Sí. Acerca de lo que se menciona en el punto 2, ¿cómo se tomaría la pérdida? O sea, del tramo BDE sería igual al tramo BCE. No seguiría sirviendo la línea de energía. A ver, tú me dices, en esencia te adelantaste un poquito, pero nos dice aquí que la pérdida de carga entre dos nudos que son convergentes es la misma en cada una de los ramales. Entonces, la pérdida que se genera entre este ramal por acá va a ser igual a la pérdida que se genera por acá. ¿Por qué se da esto? Porque vemos que aquí hay una convergencia de líneas de energía. ¿No es cierto? Dijimos que los dos sistemas se tienen que comportar igual. Y claro, se unen las tuberías, la energía que llega acá tiene que ser la misma, ¿no es cierto? No es que yo puedo decir, es que si yo analizo de un lado, la carga de presión ahí es de 20, pero si la analizo del otro lado es de 10. No existe eso. Las tuberías se unen y la presión tiene que ser exactamente la misma. Entonces, si la energía total que tenemos es la misma, las pérdidas que se generan en ambos tramos tienen que ser iguales. ¿Sí está claro Ok. eso? Sí, porque no le entendía. Pensé que era todo, o sea, contándole como una tubería en forma circular. Pensé que todito eso valía una sola pérdida, No, pero no. no. Exacto. Entonces, ahorita ya está claro, ¿no es cierto? Las pérdidas que se generan por arriba tienen que ser igual a las pérdidas que se generan por abajo. Pues, por Ya, ejemplo, ¿qué pasa si se me ocurre a mí poner aquí un diámetro mayor que el diámetro de acá? las pérdidas van a ser diferentes. Las pérdidas van a ser diferentes, pero si las pérdidas son diferentes, los caudales también van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque al final tienen que igualarse la totalidad de pérdidas hasta llegar al punto E. ¿Sí me siguen? El sistema se autorregula porque la presión tiene que ser la misma en el punto E. ¿Sí está claro ahí? Sí, Entonces, obviamente, si yo aumento el diámetro en uno, el caudal que voy a tener en uno va a ser mayor, de tal manera que se equiparan las pérdidas con el conducto 2. ¿Sí está claro? o sea, Inge, los diámetros serían independientes en ese caso, pero las pérdidas seguirían dando lo mismo. Las pérdidas seguirían dando el mismo valor general, exacto. ¿Sí está claro? Ya, Inge. ¿Por qué? Porque el sistema obligadamente tiene que tener el mismo nivel de energía aquí. Pues este punto tiene que ser convergente para las dos
los dos análisis, ya sea el sistema por arriba o el sistema por abajo. ¿Está claro eso? Es importante porque no me pueden decir de repente, ah, no, la línea de energía del otro sistema es así y llega un poquito más abajo, entonces hay diferentes pérdidas. No puede pasar eso porque es una sola tubería, ¿no? La que tenemos al final. Y esa tiene que mantener una sola, eh, una sola línea de energía. Por ende, las pérdidas tienen que ser exactamente iguales. ¿Está claro? Sí. Sí. Pues ahí es la importancia de la diferencia entre estos dos sistemas. Nos dice también que dentro del intervalo normal que se maneja de velocidades en la práctica, el porcentaje del caudal que circula por cada una de las ramas, cualquiera ya sea la de arriba o la de abajo, y por cualquier otra tubería que podría unir B con E, o sea, no necesariamente son dos, pueden ser tres, cuatro, etcétera, vamos a tener, eh, vamos a tener valores constantes, independientemente de la pérdida de carga que se genere entre los puntos. Entonces, en esencia, ¿qué nos está diciendo? Si nosotros utilizamos los rangos típicos de velocidades, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los rangos típicos de velocidades? De 0,6 a 2,5. Algo más o menos por ahí. 0.6 a 3 podríamos hablar. Ya dependiendo del sistema, un poquito más arriba la velocidad podría irse sin problema. Sí. Dentro de estos rangos, los caudales se van a mantener constantes en las tuberías. ¿Qué significa eso? Que no va a haber variabilidad de caudales. No va a ser, por ejemplo, que en la tubería de arriba ahorita tengo 5 metros por segundo y acá abajo 3 metros cúbicos por segundo, pero después de 2 horas me varía y acá tengo 4 y acá tengo 4. No, si nosotros mantenemos estos rangos de velocidades, sí se van a mantener los caudales constantes. Ya desde el punto de vista teórico, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en la práctica van a ser variables dependiendo de que el caudal total del sistema también va a ser variable. Pero vamos a partir de esta teoría que en esencia es lo que se hace para los análisis hidráulicos, porque ya hemos conversado que en la realidad nosotros no es que en todos los sistemas tenemos flujo permanente y uniforme, sino que a veces, o la mayoría de veces, el caudal no es constante, entonces tenemos flujo no permanente y uniforme tampoco suele ser lo más típico, sino nosotros tenemos más bien flujo no permanente, no uniforme, como ya hemos ido viendo. Entonces, en esencia se enfoca en eso. ¿Sí está claro entonces este concepto que vimos? Inge, Sí. disculpe, al final había dicho de que era el más común, en realidad era el no permanente, no uniforme. Ajá. Ya, eso Que no. las velocidades varían y los caudales varían. Entonces eso es importante. Si recuerdan ustedes, decíamos que el flujo no permanente uniforme prácticamente es imposible de obtenerlo porque mientras va variando el caudal es muy difícil que nosotros mantengamos la velocidad constante. Entonces, ese no se le toma en cuenta prácticamente en los análisis. Entonces, esos serían los tres principios. Y por ejemplo, acá tenemos un sistema en donde tengo el caudal 1 va a ser igual al caudal 2 y va a ser igual a la suma de los tres caudales que pasan por los tres conductos dentro del sistema. Y también las pérdidas que se generan en el conducto 1, en el 2 y en el 3 deben ser iguales de tal manera que la energía en el punto 1 se mantenga y la energía en el punto 2 se mantenga. O sea, se mantenga me refiero a que no puede ser variable. Entonces, si yo grafico la línea de energía de este sistema, va a llegar con cierta energía, supongamos así, de repente va a bajar un poco y va a variar la pendiente, no sabemos dependiendo del diámetro que tengamos adentro, acá llegamos y vuelve a variar la pendiente. Pero en los tres casos se tiene que producir una pérdida igual.
Entonces sí está claro cómo funciona un sistema en paralelo. ¿Qué me dice? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, tal cual como veíamos, las pérdidas que se generan entre 1 y 2 tienen que ser iguales a las pérdidas en A, pérdidas en B y pérdidas en C. David Lugmania, ¿crees tú que estas pérdidas son pérdidas solo por fricción, pérdidas solo menores o las pérdidas totales? Yo creo que sí serían las pérdidas totales. Pérdidas totales, ¿por qué? Por lo que se está distribuyendo en sí en las tres tuberías todo el recorrido del caudal. Está recorriendo todo el caudal ya. ¿Y por qué pérdidas totales? No, ¿cuáles eran las otras opciones, profe? Perdón, creo que no son las totales. O sea, pérdidas por fricción o pérdidas menores. Pueden ser menores, más que ¿Por qué? totales, porque como están distribuyéndose, no están dando una pérdida total, pero sí van perdiendo por el recorrido. Ahí sí no te entendí. ¿Cómo sería eso? O sea, como están recorriendo en paralelo el caudal a la vez, pueden tener ahí pérdidas. Es lo que creo yo. No, en realidad, como dijiste al principio, sí son pérdidas totales, porque yo voy a tener HF en A más HM en A. Y aquí tengo un codo y acá tengo otro codo. Acá voy a tener HF en B más HM en B. Acá tengo, ya no sería una T, sino sería una cruz, en donde tengo dirección para todas partes y aquí se van a producir estas pérdidas también. Y acá lo mismo HF en C y HM en C. Entonces sí, son las pérdidas totales que se dan en el conducto. Y es importante porque a veces nos enfrascamos en solo las pérdidas por fricción y se vuelve un poquito más complejo aquí, ¿no? Porque inclusive si yo coloco una válvula aquí, la pérdida menor que me genera esa válvula también tiene que ser incluida. Y esta válvula obviamente va a influir en el caudal que va por el conducto A. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, es importante tener en cuenta las dos diferencias, ¿no es cierto? Recuerda, para hacer un resumen. En tuberías en serie, nosotros tenemos el mismo caudal que circula por toda la tubería, diferentes velocidades porque tenemos diferentes diámetros, ¿sí? Inclusive podríamos tener diferentes materiales, se generarían diferentes pérdidas, pero las pérdidas siempre se van a ir sumando de todas las tuberías en serie. Mientras que en tuberías en paralelo, yo tengo diferentes caudales en todas las tuberías en paralelo. Podrían ser iguales, podrían ser diferentes, más bien dicho. Tengo diferentes pérdidas en las tuberías, pero en magnitud tienen que llegar a ser las mismas. Todas las pérdidas en total tienen que llegar a ser las mismas, pero yo, por ejemplo, podría tener aquí un tubo de cobre, acá un tubo de PVC, y acá un tubo de acero. Entonces, las pérdidas que vamos a ir acumulando son diferentes, pero al final deben ser las mismas. Por eso, el caudal puede ir variando en función de las Pero necesidades del sistema. Ajá. cuando hablamos de unas tuberías en paralelo, ¿no se supone que deberían que llevar siempre el mismo material? Las tres tuberías. ¿O puede No haber casos donde... necesariamente. No necesariamente. Ya en la práctica prefieres no cambiar los materiales, ¿no? Porque es como que, ¿para qué? Si cambias de materiales, por ejemplo, este accesorio le podrías colocar de bronce. Pero capaz que si ya tienes agua caliente, el bronce y el PVC empiezan a dilatarse diferente y se empieza a generar fuga. Puede pasar. Lo mismo si colocas accesorios de bronce y acero. Pues por el lado práctico no es tan común. Prefieres utilizar un mismo material, pero podrías utilizar diferentes materiales ya desde el lado conceptual, ¿no?
¿Sí está claro eso? Inge, Sí, ¿Sí? también en ambos casos las velocidades son diferentes, diría Las yo. velocidades van a depender de los caudales y de los diámetros. Por eso, o sea, porque en el primer caso los diámetros pueden variar y en el segundo caso, en este, los diámetros también pueden variar Claro. porque Ujú. se autorregula, como había dicho, y en el Exacto. primer caso eso es independiente, entonces las velocidades en ambos casos son diferentes. Pueden ser diferentes. En tuberías en serie, si cambiamos el diámetro de ley, van a ser diferentes. En este caso, depende del diámetro y del caudal. Entonces, por ejemplo, tú podrías cambiar de material y de diámetro de tal manera que aquí tengas una velocidad igual en los tres conductos. Va a ser difícil, pero podrías tratar de hacerlo, porque inclusive podrías cambiar las longitudes de las tuberías. Ojo, la longitud de la tubería B es menor a la longitud de la tubería C y de la tubería A. ¿Sí me siguen? Entonces, las características de caudal, diámetro y velocidad pueden ser variables en las tres. También pueden ser iguales. Ya, Inge. Perfecto. Es importante esto porque vean que es un poco versátil el análisis que podríamos hacer. ¿Sí está claro? Entonces, nos dice aquí un método de solución que coloca Robert Moore en su libro, en donde cuando tenemos sistemas con dos ramas, se conoce el caudal y tenemos una descripción de las ramas. Lo que nos dice Robert Mott es igualemos el flujo volumétrico, o sea, el caudal, con la suma de las dos ramas y expresemos el resultado como un producto del área, perdón, y de la velocidad. Entonces tenemos caudal es igual a área por velocidad y el caudal B o caudal 2 área por velocidad. Después nos dice expresemos la pérdida de carga en cada ramo, enfocados en la velocidad y el factor de fricción, incluyendo todas las pérdidas significativas. Que en esencia, hagamos ecuaciones de pérdidas. En las ramas tenemos que calcular la rugosidad relativa, esto significa que vamos a usar la ecuación de Darcy-Weisbach, y vamos a estimar el factor de fricción. Y terminamos el cálculo de la pérdida de carga en términos de las velocidades que nosotros no conocemos. Entonces, en esencia, ya tenemos ecuaciones de pérdidas, identificamos el factor de fricción en función de la rugosidad relativa y dejamos las pérdidas de carga en función de velocidades. Igualamos la ecuación de pérdidas de carga en los dos ramales, asumiendo que son las mismas pérdidas, y resolvemos para una velocidad en términos de la otra. Entonces dejamos ya en función de una de las velocidades. Nos dice sustituimos los resultados de la ecuación en función de las velocidades en la ecuación de caudales, que es esta de acá. Evaluamos los factores de fricción y podemos hacer una iteración. Entonces, en esencia, acá obtenemos ya cuál sería la velocidad y compruebo que haya estado bien determinado el factor de fricción. Entonces, esto es algo que se suele hacer bastante en la ecuación de Darcy. ¿Por qué? Porque yo estoy terminando de definir un factor de fricción, pero no estoy totalmente seguro de que es el correcto. Por eso se vuelve un problema iterativo. Entonces, si está claro cómo sería el proceso. Igualo caudales, después determino pérdidas, igualo las pérdidas en los dos conductos, meto estos resultados en esta ecuación de acá, en función de la velocidad, y resuelvo, compruebo el factor de fricción, y si es que es diferente, vuelvo a generar una iteración. ¿Sí me siguen con este proceso? Sí. Pues es un proceso simple que lo propone Robert Mott para resolver los ramales de dos tuberías. Y acá también lo pone Robert Mott, el caso en que nosotros conocemos la carga de presión y la caída de presión, más bien dicho, o sea, las pérdidas que se generan en el sistema, y queremos calcular el caudal en cada rama.
Entonces, en estos casos nos dice primero, se calcula la pérdida total, después relacionamos la pérdida de carga en cada ramo en función de la velocidad y el factor de fricción. Nuevamente, trabajamos con la ecuación de Darcy-Weisbach. Calculamos rugosidad relativa, lo mismo que de ley hay que hacerlo. Determinamos el factor de fricción en función de un estimado razonable. ¿Por qué el estimado razonable? Lo mismo que el caso anterior, ¿no es cierto? No sabemos si exactamente tenemos el número de Reynolds en total turbulencia o no. Entonces, por eso habla del estimado razonable. Calculamos la pérdida de carga en términos de la velocidad. Igualamos la magnitud de la pérdida de cada ramal con la pérdida total. Después despejamos la velocidad para cada ramal. Y si nosotros creemos que lo que nosotros definimos para el factor de fricción no es lo correcto, volvemos a calcular el número de Reynolds y comprobamos. Si es que el factor de fricción varía, volvemos a repetir el paso. Y con eso nosotros ya definimos cuál va a ser la velocidad, determinamos en función de la velocidad del caudal y determinamos la suma de caudales que debería ser igual al caudal total del sistema. Eso sí está claro aquí, en esencia, pérdidas, factor de fricción, determinamos, nuevamente ya calculamos todas las pérdidas, comprobamos si el factor de fricción estaba bien, determinamos velocidades y en función de la velocidad sacamos caudales. ¿Cómo comprobamos los caudales? Pues el caudal de los ramales tiene que dar sumado el total de caudal que estaba yendo por el sistema. ¿Sí está claro? Inge, entonces en los dos procedimientos se debería de saber el caudal total del sistema. Es que normalmente es el dato principal, ¿no? Porque viene dado un caudal en donde tú tienes que conocer qué caudal va a ir por el sistema total. En ciertos casos podría quedar como una incógnita, pero se vuelve un análisis un poquito más complejo, ¿no? Tendrías que sacar los caudales parciales y después, en función de los caudales parciales, sumar y obtener el caudal total. Se puede hacer, pero no suele estar en el caso exacto por el hecho de que nosotros normalmente preferimos trabajar con un caudal base. ¿Sí? Puede darse el caso porque, por ejemplo, yo les podría decir, este sistema tiene una tubería de acero, un diámetro de 150 milímetros. Y quisiera ver si es que aquí tengo un tanque de carga, cómo se comporta el resto del sistema. Podría darse este caso, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, si es que yo ya tengo un tanque de carga, yo podría analizar esta parte de manera separada, haciendo un Bernoulli entre el tanque, digamos que es 1 y A. Entonces, si yo hago un Bernoulli entre 1 y A, yo podría estimar cuál es el caudal que va en este conducto. Y en función de eso, yo determinar los caudales que se subdividen aquí. ¿Sí me siguen? Pero en esencia, para el análisis de las tuberías de paralelo, este caudal ya viene a ser un dato. ¿Está claro ahí? ¿Qué me dice? Sí. Entonces es importante separar ahí las cosas, ¿no? Porque puede que desde el otro punto de vista este es una incógnita, pero para analizar esto debería ser un dato. ¿Sí está claro? O Ali todavía no. Bueno, lo tomo como que sí. Vamos a tomarnos un par minutos y continuamos con este ejercicio.
Bueno, continuamos, ¿me siguen? Sí. Chévere. Entonces, vamos a continuar con este ejercicio de un sistema de tuberías en paralelo. Este ejercicio ayúdame, Melanie Borges. En esencia nos dice, tenemos un sistema en donde la presión en A va a ser de 36 metros y la altura de presión en E va a ser de 22 metros. Suponiendo que las tuberías están en un plano horizontal, o sea que no existe el efecto de la gravedad en ninguna de manera adicional, ¿qué caudal va a circular por cada una de las tuberías? Tengo la tubería B, que tiene una longitud de 3.600 metros, un diámetro de 30 centímetros y un coeficiente Hase-Williams de 100. La tubería C, que tiene una longitud mucho menor, 1.200 metros, un diámetro de 20 centímetros y un coeficiente de 100. Y la tercera, que tiene una longitud de 2.400 metros, un diámetro de 25 centímetros, un coeficiente de 100. Entonces, queremos determinar los caudales que nosotros vamos a manejar. Entonces, ¿me sigues, Melanie? Sí. Entonces, ¿qué crees? ¿Qué debemos hacer? Tal vez empezar aplicando la fórmula que nos dio antes. ¿Cuál fórmula? La de, a ver, un ratito, aquí está. ¿Cuál sería la fórmula? Ahorita la estoy revisando en el cuaderno. Entonces, ¿ya viste? ¿Listo, Melanie, o qué pues? A ver, primero tendríamos que hacer de que existe una altura entre, o sea, entre A y E hay como que una altura, entonces se restaría el 36 menos el 22. ¿Y qué significaría esa altura? Esa altura son las alturas piezométricas. Estas de acá son las cargas de presión, alturas piezométricas, pero ¿para qué les resto? ¿Cuál sería la razón de eso? Para Para tener aplicar las... Bernoulli. ¿Alguien le estaba ayudando? ¿Alguien dijo algo? Para aplicar Bernoulli, con la fórmula que decía que la diferencia de presión por el peso específico del agua más las velocidades al cuadrado, o sea, el resto de la diferencia de las velocidades al cuadrado sobre 2G más la
pérdida de carga total. Ya. Pero, ¿y por qué le resto? Y por ahí va la pregunta. La razón no sería la pérdida de carga que tiene el sistema, Inge. Exacto, esto es la pérdida de carga. Y esta pérdida de carga sería la que se genera en el conducto B, en el conducto C o en el conducto D. ¿Qué me dices, Melanie? Sería en el conducto mm, en el conducto D, ¿Por qué? porque como es del punto A al punto E, entonces el conducto de más abajo del D. No te entendí, sería el conducto B porque el de más abajo es el D, dijiste. Ay, ajá, o sea, dije en el conducto D que sería la pérdida de carga. ¿Y en el resto qué pérdidas tendríamos? Las mismas pérdidas. Pero entonces, por un lado me dices que la pérdida de 14 corresponde al conducto B. Por otro lado, el otro tiene las mismas pérdidas, entonces, ¿qué me dices, Melo? O sea, es que yo creo que hay en dos las mismas pérdidas porque las alturas van desde A hasta B, desde A hasta E, perdón. Y entonces dentro de A y E entran las, las tres tuberías que están en paralelo. En esencia dijimos que la pérdida en los tres conductos tiene que ser la misma. Entonces, la H total de B tiene que ser igual a la H total de C, igual a la H total de D. ¿Por qué? Porque llegan a un mismo punto de convergencia donde la presión nos dice que es 22 metros. Y las tres salen del mismo punto de convergencia donde la presión es 36 metros. ¿Sí está claro esto para todos? Que hace 2 minutos me dijeron que sí Inge, estaba todo claro. ¿Sí? Inge, yo tengo una pregunta. O sea, el 14, los 14 metros de pérdida en sí serían de cada uno o de los tres, o sea, de las tres tuberías. De cada uno, porque de aquí llego hasta acá con los 14 metros. No baja el agua así. Las pérdidas solo se generan donde hay trayectoria del flujo de agua. ¿Sí? Entonces, si Mm, el agua va por acá y llega acá, no significa que va a volver por acá. Entonces, la pérdida se genera solo en este tramo. ¿Sí está claro? sí. Sí, es importante que tengamos estos conceptos claros. Listo, entonces, Melanie, ya identificamos que las pérdidas de los tres conductos son las mismas. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Ya, ahora eh, deberíamos aplicar la fórmula que era del S, ¿De qué? del diagrama B.
La que es S es igual a pérdida de cargas en metros sobre longitud en metros. Eso es igual a pérdida sobre longitud. ¿Y por qué esta ecuación? Para de ahí poder calcular el caudal. ¿Cómo vas a calcular el caudal? No quiero que copien la resolución, quiero que la analicen. Entonces, no vamos a usar los diagramas de Hazen-Williams, vamos a usar ecuaciones. Entonces, ¿qué ecuaciones usamos? Eh, la ecuación de Bernoulli que dijo mi compañero, Bernoulli, ¿entre qué? entre el punto A y entre el punto A y el punto E. ¿Qué vamos a obtener de Bernoulli ahí? Eh, sería presión de A sobre Primero, siempre tienen que poner una línea de referencia o una línea base. ¿En dónde vas a poner la línea base? la línea base en Bernoulli nos puede trabajar sin una línea base para saber respecto a qué vamos a coger niveles. Entonces, ¿cuál es tu línea base? Profe, podría ser la línea base en A para que se me eliminen las dos alturas de A y de E. Lo más lógico podría ser tomar línea base en A. Ese tipo de análisis tienen que ya saberlos hacer, ¿no? Ojo, que no es que estamos aprendiendo a usar la ecuación de Bernoulli. Entonces, si tenemos carga de presión en A, más carga de velocidad en A, más ZA es igual a carga de presión en B, Dije una pregunta. perdón, sí. Y aquí no podemos igualar las pérdidas con Darcy de los tres ramos para dejar en función de la velocidad. Puede ser una forma, sí. Me propuso tu compañera ver qué pasa con la ecuación de Bernoulli. Vamos a ver cuál es el resultado. A ver, Melanie, aquí tenemos la ecuación de Bernoulli. ¿Qué debo hacer aquí? eh, la presión en A se iría ¿Por? porque está porque está la presión, o sea, atmosférica del ambiente. No. Necesito que sean criteriosos. Aquí no me estás demostrando criterio, Melanie. ¿Alguien ve que esto esté en contacto con la atmósfera? No, sí hay presión, de la presión en A de 36. El dato es la presión en A de 36. Entonces, ¿por qué nos mecanizamos y decimos que esto está en contacto con la atmósfera cuando ni de chiste veo aquí un tanque en contacto con la atmósfera ni nada? ¿Qué pasa con la carga de velocidad? En la velocidad,
La velocidad se queda como incógnita. No la conocemos, pero tenemos que asumir que el diámetro de A y el diámetro de E son los mismos y el caudal es el mismo, entonces se pueden simplificar las dos cargas de velocidad. ¿Está claro esto? Sí. ¿Qué No, pasa y se con puede Z? repetir esta Ujú. parte, por favor. Nos está diciendo que tenemos el conducto en A y el conducto en E. Pero nosotros vamos a asumir que tienen el mismo diámetro porque no nos dice lo contrario. Y si tienen el mismo caudal y el mismo diámetro, van a tener la misma velocidad. Entonces pueden simplificarse entre sí. Ya, ¿Sí hija, está ya lo claro? ¿Y ahora qué pasa entendí. con Z, Melian? Z se va. ¿Por qué? Porque están a la misma altura A y E. Ahí está a la misma altura que es nuestra línea base. Y por eso las simplificamos. Ahora, ¿qué pasa con la carga de presión en E? Sería de 22. 22. Y las pérdidas, Y las pérdidas serían las de 14. 14 metros. Entonces, en esencia, ¿qué nos está dando la ecuación de Bernoulli? Pues lo que ya sabíamos. Entonces, no iba por ahí la cosa. 36 menos 22 va a ser igual a 14. Pues, ¿qué tengo que hacer? Hacer por la ley de Darcy. ¿Cuál es la ley de Darcy? A ver, la ley de Darcy es HF igual a el coeficiente de fricción por la longitud dividido por el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido para 2G. ¿Y de dónde vamos a sacar el coeficiente de fricción? La relación entre de la rugosidad ¿Y de dónde me de saco la los diámetros. rugosidad? Primer dato que hay que analizar es qué Está teniendo una velocidad con Heisenberg. valores tenemos. Nos está dando un coeficiente de Hassen-Williams. Entonces, pues si me da un coeficiente de Hassen-Williams, ¿por qué voy a trabajar con Darcy, no es cierto? Entonces necesitamos la ecuación de Hassen-Williams. ¿Con qué ecuación trabajamos? Velocidad es igual a 0,85 por el coeficiente por el radio hidráulico elevado a la 0.63 por la relación de las pérdidas con la longitud. El gradiente hidráulico, ¿no es cierto? Elevado a la Sí. 0,54. Te olvidarás de este exponente. Ya, esta es la ecuación de Hassen-Williams. ¿Qué hacemos, Bel? Despejamos el radio hidráulico que sería D sobre 4 y S es HF sobre L. Ese es HF sobre L, perfecto. Ya. Y el radio hidráulico es área sobre perímetro, los dos, área mojada y perímetro mojado. ¿Podemos sacar los dos? Sí. Inge, una Podemos. pregunta. Ajá. Ahorita estamos igualando esto para sacar la velocidad y con eso encontrar el caudal, ¿verdad? Podemos hacerlo, sí. Pero entonces ahí no sería más fácil igualar solo la ecuación de pérdidas de Heisen y como la única incógnita es nuestra velocidad, ya creo que Sí, pero quedaría ahí. ahí dejaríamos la ecuación en función de las pérdidas para encontrar velocidad. En cambio, aquí directamente ya tenemos la velocidad. ¿Está claro? Ya, Inge. Entonces la velocidad va a ser igual a 0,85
El coeficiente que me está dando es de 100. El radio hidráulico sería ¿cuánto aquí? A ver si me han seguido algo. Profe, no podemos usar la fórmula de que en vez de radio hidráulico usa diámetro sobre 2.395. Para el No, cabo porque es que esta es tubería circular. Casi que le atinas, pero radio hidráulico es igual a ¿qué en tubería circular? Diámetro sobre 4. Diámetro sobre 4, ¿sí? No sé para qué figura sacaste el de 2 punto algo, pero en tuberías circulares diámetro sobre 4. ¿De dónde sale eso? El área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y el perímetro es pi por diámetro. Entonces, chao, todo esto nos queda diámetro sobre 4. Nunca se olviden que esta relación siempre les va a servir. ¿Sí está claro ahí? Sí, era una fórmula que encontré igual en las diapositivas. Pero era para otra figura geométrica. Ah, para otro. Ah, ya. Ajá. Bien. Entonces, el radio hidráulico sería diámetro de 0.3 sobre 4 a la 0.63 por la gradiente que nos da. ¿Cuánto sería la gradiente? Melanie, tú eres la que me deberías estar ayudando. Sería 12 sobre la longitud que es 3.600 metros. 14, ¿no? 36 menos 22 sobre 3.600 metros elevado a la 0.54. Tengo todos los datos, la velocidad me da igual a ¿cuánto? Esto sería para el conductor B. Me sale que la velocidad es 0.83 metros por 0.83 metros por segundo. Entonces el caudal va a ser igual a velocidad por área, que sería 0.83 por el área, pi por 0.3 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto es el caudal? El caudal es de 0.06. 0.06 nada más. No, 0.06 litros sobre segundo. O sea, redondeado. O sea, sale 0,0586. Sí, porque medio difícil que no sea tan exacto. 58,6. Y no sería en litros, sería en metros cúbicos. Ojo, no se me confundan. Esto en litros sería 58,6 litros por segundo. Tengan en cuenta las unidades, velocidad en metros por segundo y área en metros cuadrados. ¿Sí está claro eso? Si yo tendría el caudal de aquí igual a 0.0586 metros cúbicos por segundo. Ahora para el conducto 2, que sería el conducto C, bueno, disculpe, no sé qué pasó, se reinició el Zoom. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ya. Entonces vamos a la segunda parte que tendríamos para el conducto C. La velocidad va a ser igual a 0.85 por el coeficiente de Hazen-Williams de 100 por el radio hidráulico, para este caso sería un diámetro de 20 centímetros sobre 4 elevado a la 0.63 por la gradiente de energía que vendrían a ser los mismos 14 metros sobre la longitud de 1200 elevado a la 0.54. ¿Cuánto nos da esta velocidad?
es igual a 1.164 metros sobre segundo. Entonces, caudal es igual a velocidad por área. El caudal es 1.164 metros por segundo multiplicado por un área de pi por 0.2 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto me da el caudal? El caudal es 0,0366 metros cúbicos sobre segundo. Perfecto. Y la última, que sería el conducto D, tenemos que la velocidad es 0.85, coeficiente de Hassen-Williams de 100, radio hidráulico 0.25 sobre 4 a la 0.63 y la gradiente de energía 14 sobre los 2.400 metros a la 0.54. ¿Cuánto es la velocidad? Es de 0.921 metros sobre segundo. Bien. El caudal va a ser igual a velocidad por área, 0.921 por pi por 0.25 al cuadrado sobre 4, ¿me da cuenta? 0.045 metros cúbicos sobre segundo. Con metros cúbicos sobre segundo. Entonces, en litros por segundo, aquí arriba tenía 58.6 litros por segundo. Acá abajo tengo 45 litros por segundo. Y en el medio, ¿cuánto tenía? Era 0,0376. Metros cúbicos, perdón. Sería 36.6. 26.6 litros por segundo. Eso significa que el caudal total va a ser igual a 58.6 más 36.6 más 45, que me da un total de 140.2 litros sobre segundo. 140.2 litros por segundo, que es lo que estaría yendo en el sistema total. Si está claro ahí, entonces, ¿qué es lo que nosotros estaríamos obteniendo? ¿Qué me dices, Melanie? ¿Ya está más claro ahí el funcionamiento de estos sistemas? Sí. Entonces, Una pregunta. ajá, sí. Cuando despejamos el valor de la incógnita S como HF sobre L, HF no era solo las pérdidas por fricción. Sí, pero cuando tengamos más pérdidas, tendremos que incluirlas ahí. Ah, ya. Ya dije, porque también estaba pensando que no tomamos en cuenta ni los codos ni las cruces. Entonces, Exacto. Ya en la realidad nos tocaría tomar en cuenta todos los accesorios que nosotros manejamos. Ya este ejercicio no nos da los datos de los accesorios, porque es un ejercicio un poco básico, pero nosotros tenemos que tener claro el panorama de que las pérdidas pueden verse incrementadas, especialmente si yo les digo aquí coloco una válvula que tiene un coeficiente de 5, coeficiente de pérdidas menores de 5. Entonces eso ya nos va a tener que generar un incremento en las pérdidas y eso se va a ver reflejado. Podemos incluirle aquí o también incluirle como parte de las pérdidas totales, ¿no? O sea, sacar la ecuación de pérdidas totales. Ahí sí tendríamos el Bernoulli, porque ahí sí tendríamos que la diferencia de 36 menos 22 va a ser igual a la sumatoria de pérdidas por fricción más pérdidas menores. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Toda la ecuación de Hassen-Williams, se va a poner como Hassen-Williams, más K por caudal al cuadrado sobre R al cuadrado por 2G, que son las pérdidas menores. Inge, entonces en ese ejercicio que nos pedía el diámetro también, o sea, ese ejercicio que nos demoramos como taller, pudimos haber resuelto esto con solo la pérdida de cabeza, que eran las pérdidas totales, poniéndolas ahí, porque teníamos todo menos del diámetro.
Pero teníamos dato de las pérdidas, de eso no me acuerdo. Pérdida de cabeza, Sí, decía. Ah, la pérdida total, cierto. Sí, pero en usted ese dijo que esa era la pérdida total. total, o sea, la pérdida que suma pérdidas por fricción más pérdidas menores. Pero entonces Y ahí, podemos haber puesto en esta fórmula como el 14 que está ahí. Los Porque 90 centímetros, sí, eran 0,9 creo. sí, Sí, 90 centímetros me parece. 0,9. Los 90 centímetros sería el total de pérdidas. HF más HM. Entonces, no, Inge, yo tengo aquí una pregunta. ¿no? O sea, mi compañero dijo que aquí no, o sea, no se toma en cuenta por sí los accesorios, pero el 14 usted dijo que era la pérdida total, y en este caso ya estaría incluido las pérdidas menores, que sería por accesorios, y Exacto, pero a la ver, pérdida de efección. ya les entendí por dónde se me están yendo. Este 14 es la pérdida total entre el punto A y E. Pero ¿por qué? Aquí no tengo pérdidas menores. Pero si ya vamos a determinar las pérdidas menores, este 14 corresponde a la sumatoria de pérdidas por fricción más pérdidas menores. Y ahí la ecuación se forma así. ¿Está claro? Y ahí. Sí. Sí, no es que el 14 se convierte en pérdidas menores también, sino hay que sumar lo que da Hassen-Williams en la ecuación de Hassen-Williams más lo que dan las pérdidas menores con la ecuación de pérdidas menores. ¿Sí me siguen con eso? Inge, entonces en la ecuación esta de Hassen-Williams hay que tomar en cuenta las pérdidas totales, o sea, menores y mayores. No. Ah, Ya sé, entonces son las de fricción, las mayores. espera. Esa es la duda creo que tenemos todos en este Sí. momento. ¿Cómo es la ecuación de Hassen-Williams? 10,64 me parece. Sí, 10,643 por la longitud, por el caudal a la 1,8519 19, ajá. sobre el coeficiente Coeficientes. elevado a la 1,8519 por el diámetro elevado a la 487. Esto de aquí es pérdidas por fricción. Si es que yo les diría que consideremos las pérdidas de los codos, ¿cierto? Y por último una válvula aquí, y se mantienen los 14 metros de pérdida. Estas pérdidas por fricción más las pérdidas menores que van a ser K por la carga de velocidad. Esto es igual a K por el caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado por 2G. Entonces la suma de las dos va a dar 14. ¿Sí está claro? Sí, No es que el 14 viene dado de la ecuación de Hassen-Williams. Ten en cuenta, el S es igual, J es igual a HF sobre L. Entonces ahí estábamos poniendo 14, pero este 14 lo ponemos aquí porque no tenemos pérdidas menores. Si es que tendríamos pérdidas menores, nos toca usar la suma de estas dos ecuaciones. Esas serían las pérdidas totales. ¿Sí me siguen ahí? o sea, en la Sí, ecuación de Hasse-Williams, la S es solo, si es que hay consideración de pérdidas menores, también se le incluye como HF en la No. parte. Por eso les digo, hay que ponerlo separado. Entonces, en ese caso ya no podemos usar la velocidad es igual a 0,85 por el coeficiente de Hassen-Williams por el radio hidráulico a la 0,63 y por la gradiente de energía a la 0,54, porque esta gradiente de energía se convierte en una incógnita porque ya no conozco las HF. Estos ya no son 14. En este caso, HF nace de esta ecuación de acá. ¿Se me siguen? Ya, Inge, porque con lo que dijo me confundí porque si era en el anterior ejercicio poníamos el 0,9 y se despejaba de 1 en Claro, lugar de... no va por ahí. Y en esencia, ¿por qué este ejercicio no les pone las pérdidas menores? Porque en pérdidas por fricción yo tengo caudal a la 1,89 y en pérdidas menores tengo caudal al cuadrado. Entonces yo voy a tener una ecuación que nos va a decir 36 menos 22 es igual a un coeficiente C, que sería la multiplicación de todo esto,
por el caudal a la 1.8519, vamos a C1, más un coeficiente C2, que sería el K dividido por área al cuadrado para 2G, que son datos que conocemos, por el caudal al cuadrado. Pues, ¿qué sucede? Se vuelve una ecuación más compleja, nada más. Pues, y el problema de Hassen-Williams cuando se incluyen las pérdidas menores es que a veces las calculadoras no resuelven fácilmente esta ecuación por los exponentes. ¿Y me siguen con esto? Sí, Entonces, por ahí va el análisis en cuanto a pérdidas menores. ¿Estamos clarísimos con esto? Es importante que salgan esas dudas porque nos generan criterios que nosotros debemos ir desarrollando. ¿Qué me dice el resto? ¿Estamos claros así? ¿Mm? Sí, Inge. Melanie, ¿para ti quedó claro? ¿Que tenías algunas dudas? Sí, Inge, sí quedó claro. Pues es importante comprender esto porque siempre hay que separar lo que son pérdidas por fricción y pérdidas menores. Y en esencia hay que tener cuidado porque, como les digo, cuando tenemos ecuaciones en función del caudal a diferentes exponentes, se vuelven difíciles de resolver. Y hay varios ejercicios de varios sistemas hidráulicos donde realmente utilizar la ecuación de Hassen-Williams genera una complicación súper fuerte. Entonces, esto se debe a los diferentes coeficientes que tenemos. Entonces, ¿alguna otra duda acerca de esto? Inge, no es duda, pero, o sea, tal vez para la clase de mañana habría la posibilidad de que realicemos un ejercicio donde haya esto de que debemos estimar el valor de fricción y tengamos que iterar otra vez o algo así. Por favor. Pues podemos hacerlo con función de la ecuación de Darcy, ¿no? ¿Qué Inge, y pasa una si aquí... pregunta. Ajá, ¿sí? No, o sea, sigue. Ya cuando acabe de la explicación y sí, ya le pregunto. Ya. La ecuación de Darcy requiere que nosotros tengamos el factor de fricción que depende de la rugosidad absoluta sobre el diámetro y del número de Reynolds. En esencia, cuando apliquemos la ecuación de Darcy, nosotros tendríamos que determinar el número de Reynolds, que depende de la velocidad, el diámetro y la viscosidad. Entonces, la viscosidad la puedo conocer, el diámetro lo conozco, la velocidad es la que no conozco. Entonces, en esencia, ¿qué nos dice? Asumamos que está en turbulencia completa. Entonces, asumo que Reynolds está en turbulencia completa y el factor de fricción se vuelve independiente de Reynolds. Entonces, yo saco mi factor de fricción en función de la E sobre D. Después, ¿qué sucede? Si yo ya saco mi factor de fricción, resuelvo la ecuación, tengo mis caudales, tengo mis velocidades, tengo que volver a comprobar sacando el número de Reynolds con la velocidad real y de esta manera yo ya tengo claro cuál es el, el número de Reynolds real y si es que se produce alguna diferencia en el factor de fricción. Entonces, hagan para mañana este intento y mañana lo revisamos y así puede ser más fácil, creo yo. Entonces, ustedes definan esto asumiendo en el cuadro que les di de equivalencias, identifiquen los roles por no tan lejos. Entonces, podríamos asumir que tenemos este coeficiente de Hassen-Williams de 100 y que la rugosidad absoluta es de 0.6 milímetros. Y me parece que es la mejor opción. De 0.6 milímetros. Hagamos ustedes, determinen el factor de fricción en función de esta rugosidad absoluta y hagamos el proceso iterativo y mañana conversamos a ver cómo les fue, ¿les parece? Inge, ¿podría Inge, ¿qué nos dará? repetirme? El Sí, factor de fricción y qué más. Después, o sea, lo que hay que sacar es el ejercicio igualito en función de la ecuación de Darcy-Weiss.
Claro. Listo. ¿Cuál era la otra pregunta que me decían? Yo dije con respecto al ejercicio que estábamos haciendo, ¿No? porque en el problema no mencionaba algo acerca del coeficiente de Hassen-Williams y usted ya lo asumió de manera directa que era 100, entonces eso no, si Y es que aquí me está podría como explicar dato, el por qué. si lo ves. Ajá, Entonces, ese es el dato de coeficiente Hassen-Williams igual a 100. Ya, ya. Sí, sí, porque como no había mencionado nada de eso en el problema, no sabía de dónde le saqué el O 100. sea, cuando les hablé de los datos de cada tubería, estaba longitud, diámetro y coeficiente Hassen-Williams. Ya, en hacerle esa duda no me da. Perfecto. ¿Alguien algo más? Olvidé que les dije que íbamos a trabajar a manera de tutorial y tiene alguna duda en específico adicional. Bueno, al final lo hemos trabajado así, ¿no? En la última parte. ¿Qué me dicen ustedes? Claro, el manejo de ecuaciones de pérdidas. Ahorita ya hemos visto las ecuaciones de Darcy-Weisbach, la ecuación de Hudson-Williams, la ecuación de Manning. Hemos visto las pérdidas menores. Hemos visto cómo los coeficientes pueden variar de pérdidas menores. Que tenemos conceptos como las pérdidas menores se generan en el punto donde está ubicado el accesorio, pero también se generan más allá, dependiendo de la cantidad de turbulencia que se produzca dentro del conducto debido al accesorio, a su efecto. Entonces, y los criterios de algunos autores varían en función de eso. Por ejemplo, algunos autores nos dicen un coeficiente X y otros nos dicen para el mismo tipo de accesorio un coeficiente Y. Entonces, tenemos que tener claro que hay variabilidad, que no siempre es lo mismo, que nosotros vamos a tener análisis diferentes también en función de los fabricantes, porque para un fabricante puede que se fabrique de una forma un accesorio y otro lo hace diferente y eso genera diferentes pérdidas. Entonces tenemos que buscar cuáles son los coeficientes recomendados por los fabricantes. Y si es que es un fabricante grande, un fabricante bueno, nos va a dar los coeficientes. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas claro. Lo mismo cuando usar las ecuaciones. Hemos visto que la de Hassen-Williams da muy buenos resultados en conductos a presión, pero no nos recomiendan usarlo con diámetros muy pequeños. Eh, lo mismo el coeficiente de Manning o la ecuación de Manning se la utiliza en condiciones donde nosotros tengamos normalmente flujo libre, pero para diámetros pequeños en conductos a presión también da un buen resultado. Entonces es importante considerar la aplicabilidad de los sistemas para poder tener claro dónde me conviene usar cuál ecuación y dónde me podría distorsionar un poco los resultados. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Estamos claros con eso? Sí, que por lo que nos había dado el número de Reynolds para Manning, creo que era, y Hasse Williams. Entonces ahí ya nos vamos dando una idea de lo que era el flujo turbulento. Pero lo del flujo abierto, o sea, flujo en lugar abierto, eso no lo anoté. ¿En flujo libre me dices tú o qué? Sí, que flujo libre. Sí, bueno, es que la ecuación de Manning nace como una ecuación para ser usada en flujo libre. Entonces, por eso su aplicación principal es canales. Y ustedes después van a ver que en canales la mayoría de investigación se hace en función de la ecuación de Manning, que nace de la ecuación de Chassis. Entonces, es la aplicabilidad principal de la ecuación de Manning. Por eso hay que tenerlo muy claro. ¿Qué me dicen? ¿Estaríamos claros ahí? Sí. ¿Tienen más dudas? ¿Tienen algo que no esté claro? Hemos hecho varios ejercicios, les he mandado bastantísimos ejercicios para que sigan haciendo y de esta manera ustedes vayan entrenándose en la aplicación de todos los conceptos, de todas las ecuaciones. Sí, que yo le quería preguntar. Gonzalo nos dijo que hagamos el foro de la unidad 2, pero en el EVA la unidad 2 ya está respondido a un foro. Creo que hacer el de la unidad 3, que nos dice de Eh, cómo... no, no, el de la unidad 3 todavía no, pero el de la unidad 2 pensé que todavía no está activado, entonces ya les activo y para que lo hagan igual. La idea es que los foros se presenten como un sitio donde ustedes hagan análisis, donde ustedes hagan comentarios y lo mismo, si hay dudas, también que las vayan resolviendo de manera comunitaria, o sea que hay apoyo también entre ustedes, ¿no? Entonces déjenme ya les reviso eso ahora.
¿Qué más me dicen? ¿Alguna otra duda acerca de la materia? Tenemos el examen que ya mismo se viene, es importante tenerlo claro. Las notas del primer bimestre estuvieron aceptables, pero pueden ser mejoradas. Entonces, tengan en cuenta que ahorita tenemos bastante más teoría y bastante más ejercicios, ¿no? Hablaríamos de ejercicios de tuberías en paralelo, tuberías en serie, y ejercicios con ecuaciones de Darcy-Weisbach, Hassen-Williams, Manning, pérdidas menores. Por eso les he ido mandando tantos ejercicios para que ustedes primero se hagan y tengan claro el manejo de las ecuaciones y después se adecúen al uso de las ecuaciones, porque si ustedes no practican y de repente les toca usar una ecuación en función de las pérdidas por fricción o en función de la velocidad, les va a costar. Entonces, por eso yo quiero que ustedes vayan adecuándose, vayan trabajando las diferentes formas de las ecuaciones y tengan claro conceptos, porque si ustedes se ponen a analizar solo el utilizar la ecuación de pérdidas en función del diámetro para tuberías circulares, les genera un ahorro de tiempo importante respecto a estar sacando otra vez áreas y perímetros. Entonces, por eso, vale la pena que manejen todas las ecuaciones posibles. ¿Qué más me dicen ustedes? ¿Alguien alguna otra duda? Inge, ¿Sí? o sea, sabemos que Manning es para canales abiertos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando calculamos por Darcy y por Hassen Williams, tal vez en algún ejercicio, como por ejemplo de los deberes que nos mandó, deberíamos tener como más o menos la misma pérdida, pero en Manning podría no ser la misma, evidentemente, por lo que es para canales abiertos, o también tendría que ser la misma que con las otras dos, o parecida al menos. Debería ser similar, pero claro, bajo la limitación, ¿no? Recuerde que decía que Manning la aplicabilidad la tiene más bien enfocada a tuberías más bien pequeñas y a flujo turbulento. Entonces, bajo esas limitaciones debería dar algo coherente por lo menos, ¿no? No debería generar una distorsión demasiado grande tampoco. ¿Sí está claro ahí? Sí, o sea, es que yo hice un ejercicio para el deber y me salía por Hassen como 23, creo, después por Darcy igual como 29 más o menos, y por Manning me salía como 25 algo, entonces no sabía si eso implicaba que esté bien o Claro. no. O sea, vemos que es un valor bastante más alto, pero no es una distorsión total. Si me siguen por ahí. O sea, claro, la ecuación de Manning puede distorsionar un poquito, pero no es que te da unas pérdidas de 50. Entonces, eso se debe sí a la aplicabilidad de Manning, que es más enfocada hacia canales. Entonces, obviamente no nos va a dar el mismo resultado que las otras, especialmente porque vemos dónde está la diferencia con Darcy, con Hassen Williams, por ejemplo, ¿no es cierto? Los coeficientes que utiliza son un poquito diferentes, pero eso también genera una variación en el resultado final. Entonces, si vemos de pasar de 20, 21 a 25, se genera una diferencia, pero no es algo demasiado dramático. Pero obviamente tenemos que atribuirle al uso de la ecuación, que es algo totalmente enfocado hacia otro tipo de conductos, que serían los conductos a flujo libre. ¿Sí está claro ahí? Sí, que gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿Nadie? ¿Todos claro? ¿Todo? ¿Están listos para el examen? Harán ejercicios, verán que estos ejercicios todos son muy complejos, pero tienen que aprender a manejar las ecuaciones. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Bueno, entonces no hay más dudas, comentarios, nada más. No hay. Entonces.
a quedar ahí. Y Gonzalo, igual llénalo como una hoja de tutoría, por favor. Listo, Y ingeniero. no sé si alguien tiene dudas, mañana también podríamos conversar un rato. Tendrían que hacérmelo saber, ¿no? Recuerde que con ustedes el examen ya es el lunes. Si no hay Ok. más, entonces un buen día a todos, que les vaya bien. Ya, Inge, igualmente, hasta luego. Hasta luego.